Hola, mi nombre es Ami Cervantes. Una vez más les damos la bienvenida a este podcast, Mi Testimonio, un encuentro con Dios. Hoy me encuentro muy feliz, muy agradecida con Dios por la visita del pastor David Alfaro. David Alfaro, pastor, bienvenido. A mí muchas gracias y bueno, contento por estar con ustedes en este espacio y espero también que sea de mucha bendición para las personas que se conecten en Amén. este tiempo. Muchas gracias, pastor. Pastor, platíquenos acerca de usted, que las personas que vean este video conozcan al pastor David Alfaro. Soy David Alfaro Ramírez, me he metido en temas por eso, Ok. pero soy David Alfaro Ramírez, tengo 43 años, tengo un matrimonio de 25 años ya Qué y bendición. tres hijos lindos. Y bueno, estamos pastoreando la iglesia Tabernáculo de Adoración, ya tenemos 16 años pastoreando esa congregación. Y bueno, también he colaborado ya por algunos años en el área de la adoración en la ciudad, hemos hecho bastantes cosas con relación al tema de la adoración. Y bueno, así a grandes rasgos, ese es David Alfaro. Bienvenido, pastor. Gracias. Pastor, cuéntenos acerca de su encuentro con Dios, cómo empieza su vida, cómo empieza su servicio, su ministerio hacia el Señor. Bueno, fíjate que yo conocí al Señor muy chiquito. La realidad es que crecimos nosotros con mis papás, crecimos en los barrios de Santa Cecilia, en esos años, tú sabes, donde mataban gente. Donde era muy peligrosa Santa Chila, ¿verdad? Sí, era tremendo. Y en esos años crecimos ahí. Y la primera persona que llegó a los pies de Cristo fue mi hermana. Tengo dos hermanas arriba de mí. Y mi hermana mayor, que se llama Silvia, ella conoció al Señor primero y se enamoró tremendo del Señor. Ella era muy guapa, bueno, todavía es muy guapa, pero para nosotros fue un impacto tremendo porque como ella era muy guapa, muy atractiva, pues andaba con strippers y andaba de repente con hombres casados y así, en una vida sin Cristo, ¿no? Pero cuando ella le entrega su vida al Señor, ella suelta todo, 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 y ahora toda su vida era la iglesia. Entonces iba ella y después, pues mi mamá nos llevó a nosotros. Yo estaba muy chico, yo tenía 9 años de edad. Y mi papá estaba perdido, perdido en el alcohol, pero severo, severo. Entonces, bueno, pues llegamos a la iglesia, mi mamá pues nos lleva a la iglesia, yo personalmente tuve un encuentro con Jesús en esa edad, a los 9 años, y fue muy poderoso, Qué fíjate. hermoso. Fue poderoso en la etapa que yo conocí al Señor, y me enamoré de Cristo, pero fíjate que mi mamá, eh, pues toda su vida estuvo involucrada en una vida de lesbianismo, pero era así como muy oculto, como muy secreto. Y, y este acercamiento que tuvimos a la iglesia fue un parteaguas porque ella cortó con todo. Y entonces Dios empezó a hacer algo con la familia. Pero como mi papá no quería nada con el Señor, entonces, haz de cuenta, yo me entrego al Señor a los 9 años y después tuve un inter hasta los 12 años. Y entonces a los 12 años el Señor me vuelve a llamar y me invitaron a una vigilia de jóvenes que fue en la casa por ahí de una persona de la iglesia, y me acuerdo que estaba lloviendo y comenzaron a cantar con una guitarra de esas de cajón, unos coros, y descendió el Espíritu Santo Wow. fuerte. Y me acuerdo que yo me postré y estaba muy tocado por el Espíritu Santo, muy fuerte. Ni cuenta me di que ya estaba yo entre el lodo, y porque estábamos en el patio, ni cuenta me di, yo estaba en un movimiento del Espíritu Santo muy tremendo. Y ahí fue donde inició toda mi Toda historia su con Dios. historia con Dios. Así es. Sí, a los 12 años. Entonces me enamoré tanto del Señor que me meto a servir a Dios de tiempo completo en la iglesia. Y entonces, bueno, desde los 12 años me tocó cursar en el área de la adoración. Mi pastor me soltó y yo no, pues no sabía música en esos años. Yo tuve que
porque en aquellos años no había YouTube, ¿verdad? Pero ya me No. siento grande al decir estas No, estás cosas. súper joven, pastor. Pero en esos años no había YouTube, no había nada. Entonces solo habían hojas donde habían dibujos de guitarras y la manita ahí donde ponían las posiciones, ¿no? Y pues así comencé, así inicié en el área de la adoración. Y bueno, de ahí toda mi vida estuvo metida en el ministerio Del Ministerio de la Música, de la pastor. música. Sí. Sí, entonces haz de cuenta que en esos años, me acuerdo que cuando mi pastor me dejó encargado del ministerio de la adoración, pues como todo era una iglesia que estaba iniciando, era una iglesia pequeña, solo cantábamos con una guitarra eléctrica y 5 hermanas, obviamente mayores que yo, y entonces ese era nuestro grupo de alabanza, ¿no? Pero la iglesia tuvo un crecimiento muy fuerte por ahí en los 90s. La iglesia empezó a explotar en crecimiento muy fuerte, porque aquí en Jalisco, digo, nosotros éramos muy locales, la verdad es Sí, que sí, sí. no nos relacionábamos mucho con las iglesias de la ciudad, pero sí sabíamos que algo estaba pasando en Jalisco, sabíamos que había un movimiento de Dios en la ciudad. Y bueno, nosotros no fuimos la excepción. La verdad es que Dios visitó nuestra Gracias a iglesia Dios. también. Y entonces, bueno, la iglesia empezó a crecer, y a los 15 años, pues el pastor me deja, yo coordinaba el área de la adoración y aparte coordinaba el grupo de jóvenes, y ya para ese tiempo ya teníamos cerca de 40 jóvenes que estaban en la iglesia, y entonces yo con 15 años tenía que predicarles, tenía que Pastor. ministrarlos, tenía que darles consejería. Y no, bueno, fue un proceso de un trato de Dios, a fuego, de crecer. Y bueno, ahí fue una etapa muy linda, pero también a la vez muy desafiante, Muy fíjate. desafiante. Sobre todo porque las debilidades de los jóvenes me dejaban muy claras las mías. Digamos, yo estaba muy metido en el ministerio y estaba como muy consagrado a mi llamado, a mi propósito y a las necesidades de los jóvenes, pero a veces ellos venían y me contaban, sus temas, ¿no? Sus batallas, sus Su luchas, vida real. su vida real, y pues yo, un niño de 15 años, tratando de saber cómo lidiar cómo dar respuestas a ellos, porque yo también las peleaba, pero yo no las consideraba como batallas porque yo estaba muy entrado Ujú. en mi asunto ministerial. Pero fue una etapa de mucho crecimiento, fíjate. Fue una etapa de mucho aprender y Mucha responsabilidad, pastor. de mucha Para tan corta responsabilidad. edad. Sí. Y aparte con tan pocas respuestas, porque me acuerdo que cuando mi pastor me dejó los jóvenes, me dijo, ¿sabes qué, David? Mira, la situación es así. Enviamos a Arturo. Arturo era un muchacho que era director en la iglesia. Me dice, enviamos a Arturo para Ciudad Juárez, me dice. Y no tenemos ahorita líder de jóvenes, así que pues ocupo que tú te encargues. Y a mí no me gustaba estar con jóvenes. La realidad es que siempre me ha gustado hablar con gente mayor Más que yo. grande. Me Ajá. siento muy cómodo Sí, sí, sí. hablando con personas mayores. Entonces, pues me pide que me encargue y yo estaba haciéndolo así como Por obediencia, por más que por obediencia. convicción. La verdad es que no lo estaba disfrutando. Y yo se lo dije a mi pastor, Sí. no me gusta trabajar con jóvenes. El caso es que, pues lo hice por obediencia y Dios estuvo haciendo cosas muy lindas hasta que yo voy con él y digo, pastor, es que yo no sé qué hacer con ellos. La verdad es que no sé si a Dios le ha hablado de poner a alguien más, porque yo no sé qué tengo que hacer con ellos. Me dice, mira, ya va a regresar Arturo, me dice, ya va a regresar Arturo en una semana. Me dice, regresa Wow. Arturo, entonces regresa Arturo, él toma a los jóvenes y ya tú sigues en la alabanza normal. Amén, aleluya. Pero resulta que después de esa semana me habla el pastor y me dice, una buena y una mala. A ver, pastor, pues usted suelte la que quiera. Bueno, la buena es que pues Dios te está usando, me dice, y te quiere seguir usando. Me dice. La mala es que Arturo se reventó antes de venirse, me dice. Se pegó una drogada tremenda,
tomó pastillas, se picó la vena Padre Santo. y ya no llega, ya no va a regresar. Entonces, pues dale con los jóvenes hasta que veamos qué va a pasar. Entonces era la mala y la buena era que usted seguía con Que los yo jóvenes. seguía con los jóvenes. Ok. Bueno, no sé si era tan buena para mí. Para el Era pastor buena. sí, pero para usted no tan Sí. buena. Entonces, bueno, pues yo seguí trabajando con los jóvenes y resulta que levantaron a otra persona y cuando ya pusieron a una persona que coordinara a los jóvenes, yo empecé a ver todos los errores del director, no, que esto lo está haciendo mal y está haciendo aquello mal y aquello también. Entonces el Señor me decía, pues, ¿cuál es tu problema si yo te puse a ti y no quisiste, no? Entonces yo empecé a orar para que me los dejara los jóvenes otra vez. Pastor. Y ya no me los, Ya no hubo oportunidad. ya no, y bueno, ahí estuvimos sirviendo en el área juvenil, trabajando, porque la iglesia tenía hogares de rehabilitación. Ujú. Entonces nos tocaba ministrar también a los muchachos que estaban internos y también pues coordinar el área de la música, ¿no? Y así en resumen. Entonces hasta ahí. usted apoyaba en Alcance Victoria Ajá. en esa área de los jóvenes también. Sí, estuve, bueno, con los jóvenes quizá solo coordiné con ellos unos 8 años. No, perdón, 8 meses. 8 meses. 8 meses estuve coordinando con ellos el área juvenil, pero mi área era el área general de la iglesia, es decir, los jóvenes que se congregaban en la iglesia y los jóvenes que estaban en el centro de rehabilitación. Entonces todos los sábados me reunían a todos los jóvenes de ambos lados y yo tenía que ministrarlos. Entonces yo le decía a mi pastor, ¿pero qué hago con ellos? Y me acuerdo que él me soltó una palabra que después de algunos años tomó una referencia poderosa, una referencia extraordinaria. Ahorita les voy a platicar de eso, pero me acuerdo que mi pastor me dijo, préndelos. Es lo único que te pido. Préndelos, me dijo. Prende los jóvenes. Y pues cómo se prenden los jóvenes, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? No me dijo más. Me dijo, ya lo demás tienes que preguntarle a Dios y Dios te tiene que dar dirección en qué tienes que hacer con eso. Pero bueno, ya cuando pusieron el otro líder, yo entrego el Ministerio de Jóvenes, yo sigo metido en el área de la adoración y ahí yo colaboraba con él en el área de la música. Y ya para ese tiempo el grupo Alabanza fue creciendo, creció mucho, luego nos cambiamos a otra nueva sede, que en esa sede detonó la iglesia en un movimiento de Dios muy fuerte. Nos habíamos movido a un cine que está por ahí por Gigantes. Y en ese tiempo la iglesia empezó a crecer muchísimo. Y pues por ende también mi grupo Alabanza creció muchísimo. Eran mucha gente, no sé, 60. Wow. En mi grupo Alabanza eran muchas personas. Entonces el trabajo era impresionante. Era como si tuviera un grupo de jóvenes, pastor. Sí. Más o menos. Sí, la verdad es que sí, porque era ya muchísimas personas la iglesia. Bueno, en ese tiempo la iglesia ya tenía como quizá unos 800 miembros a lo mejor. Muchísimo. Aquí en Guadalajara, que aquí en Guadalajara no es tan sencillo. No es tan fácil. Pero la iglesia había crecido bastante, muchísimo. Y bueno, el trabajo creció, estuvimos trabajando con ellos. Y bueno, estuve sirviendo en la iglesia de tiempo completo 15 años. Ahí terminé mi carrera como productor musical porque fue parte de mi formación para el ministerio. Entonces, terminé, duré 15 años en la iglesia. A los 18 años de edad grabé mi primer disco de alabanza y adoración. Y a los 21 años me caso. Wow. Entonces, bueno, fui corriendo desde chiquito. Sí. Maduró muy pronto, pastor. Sí, me tocó la guerra desde muy chavo. Sí, de hecho, cuando comenzamos en el ministerio, me acuerdo que en la iglesia de tiempo en tiempo llegaba bendición, porque a la casa de rehabilitación había gente que les llamaba y les daban donativos de ropa y a veces les donaban cosas muy buenas. Y me acuerdo que un día el pastor nos dice,
Ocupo que se traigan una mochila, la más grande que encuentren, porque llegó la bendición. Ay, gloria a Dios. Y yo me busqué un mochilón Sí, tremendo y como para acampar. llego a la iglesia y entonces el pastor le habla al copastor, le dice, llénales sus mochilas de la bendición que tenemos ahí lista para los hermanos. No, pues salió el copastor con unas cajas de folletos y Folletos para para evangelizar. evangelizar. Y ¡Wow! a cada uno le daban de De acuerdo a acuerdo la a la mochila mochila. que llevaba. Pues me llenaron la mía y, híjole, le cupieron como 5,000 folletos más o menos. Y me acuerdo que en ese tiempo mi pastor, pues era un pastor nuevo, la iglesia estaba comenzando, él viene de Sinaloa, entonces pues como él venía de la mafia y así, pues él era bien severo. Entonces cuando me acuerdo que ese día nos entregan la mochila llena de folletos y nos dice, quiero que vayan a repartir esos folletos y van a repartir de uno por uno y si no los acaban, búsquense otra iglesia donde congregarse. ¡Wow! Sí, será muy severo. Era severo. Muy severo. Entonces dice, si no lo sacan, búsquese una iglesia, porque en esta iglesia no queremos gente así. Entonces, bueno, nos fuimos como a las 8 de la mañana y ya nos dieron como las 10 de la noche, repartiendo casa por casa, así, pero Sí, sin sí, 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 parar, sí. sin tomar agua, sin Sin nada, descanso, sin nada. nada, ¿no? De hecho, había gente que nos estaba cuidando, que sí Que sí repartiéramos todos los repartieran. folletos. Y eso me choqueaba, ¿sabes? Yo luchaba Sí, con sí, sí. Dios y yo le decía, esto no puede venir de Dios, esto no puede venir de Dios. Sí, sí, sí. Pero Dios me decía, estoy formándote para un llamado que tú no lo vas a poder entender ahorita. Entonces, sí, así cabal fue. Y bueno, me acuerdo que regresamos 10 de la noche ya cansados, sin desayunar, sin comer, nada, sin agua, sin nada, Sí, estábamos sin energía de nada. a tope. Y me acuerdo que el pastor, ¿ya acabaron? A ver, enséñanos las mochilas. Pues ya le enseñamos. Ah, está bien, váyanse, los espero mañana en el culto temprano. Y pues eso el culto pues era llegar a las 8 de la mañana y preparar el altar y todo. Entonces definitivamente Dios estaba tratando conmigo, Estaba tratando. muy serio. Lo estaba formando, pastor. Sí, me estaba formando. Después lo entendí. Fíjate que después, bueno, duramos 15 años en la iglesia, salimos y duramos 4 años sin encontrar iglesia. Pues ya sabes, ¿no? Ya traes un diseño, ya traes Ujú. una visión, ya traes un modelo ministerial y no logramos encajar en ningún En lugar. ninguno. Ujú. Y bueno, encontramos una iglesia y bueno, no nos congregamos, sino nos acercamos a ellos. Y cuando nos acercamos a ellos, nosotros comenzamos la iglesia que ahora estamos pastoreando. Eh, ya 16 años con Tabernáculo de Adoración. Qué bendición, pastor. Qué bendición. Sí, bueno, Sí. Dios ha sido muy bueno, de verdad. Y bueno, cuando comenzamos la iglesia, fue también un crecimiento rápido. A los 3 años ya nos habíamos cambiado de 3 lugares, uno por año, Por la capacidad. por la capacidad, Ujú. porque crecía y crecía y crecía. Entonces, de repente llegó un grupo como de, no sé, 6 familias quizá, de una iglesia que se había dividido, que nosotros no sabíamos ni qué había pasado, pero llegaron todas esas personas porque alguien de esa iglesia me conocía. Ok. En Tepic me conoció. Mm. Mira qué cosa, Sí, ¿no? sí, sí, qué cosas. En Tepic me conoció y estaban en esa iglesia, se dieron cuenta que yo ya pastoreaba, pero ellos estaban en su iglesia, ¿no? Pero cuando esa iglesia se divide, pues esa gente se viene con nosotros y fue un cambio muy radical porque nosotros estábamos en un lugarcito muy chico
cabían quizá en ese lugar a lo mejor ya apretados unas 30 personas, a lo mejor. Entonces pues llegan estas 6 familias y no, literal, Ya no estábamos había así, ya manera. calor, incómodo Ujú. todo. Pero la bendición pues fue que esas familias eran puros empresarios y era gente, porque venían de una iglesia así bien fresa. De la calzada para allá, pastor. Sí, de allá por los Sí. cubos, por así. Wow, sí, sí, Ellos sí. venían, entonces eran unas familias así muy poderosas pues económicamente. Entonces, no, pues ellos no iban a aguantar un lugar así. No, No, de ninguna no, manera. no había manera. No, pues pasaron un par de semanas y ellos ya me tenían un auditorio, que ya lo habían rentado, ya era de ir a pintarlo, prepararlo y todo. Y entonces trajeron ingenieros, pusieron piso y ellos hicieron todo. Y a mí, pues fue una etapa muy vulnerable Sí, porque pues eres el pastor y todo el mundo te está moviendo, todo sí, el sí, asunto. sí, sí, sí. Qué cambio tan radical en todos los aspectos, ¿no? Fue bien radical, fue bien radical. Y bueno, empezamos a pastorear y en ese auditorio donde nos cambiamos, pues fue un proceso muy acelerado, porque en ese auditorio en un año se llenó el nuevo auditorio. Seguían creciendo, creciendo, Sí, o sea, creciendo. lo que pasa es que llegamos a un lugar que quedábamos atrás de un Sam's Club. Ujú. Entonces, bueno, a nosotros siempre nos ha gustado el ruido, mucho ruido. Sí, 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 como debe ser, pastor. Nos gusta el escándalo. Sí. Entonces la gente nos llegaba del Sam's Club. Era Wow. nuestro. Que escuchaban Oían el y... escándalo y Ajá. venían. Oye, es una iglesia. Oh, bienvenido, pásale, aunque sea un ratito. Y se quedaban y se quedaban. Entonces fue un crecimiento rápido. En 6 meses ya estaba el lugar lleno. Lleno. Ya no cabíamos. Y entonces nos tuvimos que cambiar a un lugar, a un lado. Este, y empezó, cuando nos cambiamos al otro lugar, empezó un proceso de lucha, de prueba. Empezaron a pasar cosas extrañas en la iglesia, nos visitaban gente extraña, gente rara. Por ejemplo, nos visitó una chica que llegaba a la iglesia con una navaja de afeitar Ujú, metida en la mica de su celular. ujú. Y antes de bajar, ella siempre llegaba directa al baño, siempre. Y para nosotros ya lo habíamos visto normal, hasta que nos dimos cuenta que pues por eso lo hacía. Llegaba, se metía al baño, se cortaba, se tragaba la sangre y se bajaba el servicio. Y en el servicio empezaron a pasar cosas bien súper loquísimas y no estábamos listos para eso, no habíamos vivido algo así, pero manifestaciones, gente que se endemoniaba y muchas cosas así. Luego me acuerdo que en ese tiempo también nos llegó una pareja que venían de Brasil. Y bueno, no sé, pero ves que en Brasil es un país que ha estado viviendo en un avivamiento, Ujú. pero también hay movimientos extraños, Como muy pues, idólatra como de también. De santería y de santería. brujería Ajá, y sí, así. sí, sí. Y bueno, esta pareja llegó y ellos venían como con la idea de que el Espíritu Santo y el derramamiento y esas cosas, pero entraban ellos en movimientos muy. Muy raros. Sí, sí, sí. Se ponían sus ojos blancos y lanzaban palabras en lenguas a la iglesia, pero como con furia, con ira, con odio. Y entonces fue todo un proceso de aprendizaje ahí, de ministrar gente, de orar por gente, de hacer muchas vigilias de oración. Mucha lucha. Mucha guerra, mucha guerra, mucha guerra. Entonces, pues bueno, fue un tiempo de mucho aprendizaje, pero fíjate que descubrimos, bueno, en nuestra casa, pues nuestro llamado es la adoración. Eh, y entonces eso de alguna forma nos llevó a dimensionar más la adoración, entendimos un poquito más la adoración profética, que es como un concepto que ahora o no se habla o cuando se habla no se entiende, no. Y entramos como en ese ambiente de adoración más íntima, más profética, más dimensional.
Y fue porque nos dábamos cuenta que cuando adorábamos la gente se empezaba a liberar en esos tiempos. Ujú. Entonces fue un tiempo de mucho aprendizaje, fíjate, de, ese, de esa temporada. De hecho me acuerdo que llegó una chica por primera vez. Obviamente no la conocía yo y me acuerdo que estábamos en un momento de adoración y yo recibo una palabra de Dios para ella. Y me acuerdo que yo me acerqué con ella y yo le dije, en un año vas a abrazar, vas a tener un bebé en tus brazos. Y la chica lloró mucho, mucho, mucho. El Se Espíritu Santo la quebrantó. tocó muy fuerte y hace cuenta que cabal, Ay, la chica estaba en un proceso de abortar al bebé, pero yo no sabía que ella estaba embarazada. Y entonces cuando ella sale del servicio se había detenido el sangrado, se había detenido todo. O sea, haz de cuenta que la chica ya estaba en un proceso de abortar el bebé. que Pero ella misma había provocado o era sin querer. no, más bien era así como tú sabes, como cuando se descuidan y que Ok, se les ok. quiere venir el bebé, ¿no? Ujú. Pero ella era muy joven, entonces no se cuidaba ni nada. Entonces yo solo la vi como alguien que fue a la iglesia y ya, pero me acuerdo que le suelto esa palabra y ella se quebrantó mucho. Y entonces al día siguiente me llama ella y me dice, eh, yo no sé cómo supo usted, pero yo estoy embarazada, pero yo le estoy llamando porque ya paró El sangrado. ¿cómo llaman? El síntoma ya Ajá. preabortivo, por Preabortivo. decir Sí, sí, así, sí. ya paró, ya me siento bien, me siento estable. Y cabal, al año Tuvo a tuvo su bebé. ahora ya tiene 2 bebés, ya viven en Estados Unidos y todo. Pero fue una temporada muy bella, fíjate. De mucha bendición, de De mucha mucha bendición, administración. de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Y en ese tiempo pusimos un centro de rehabilitación nosotros. Pero como yo nunca estuve en el centro de Ujú, rehabilitación, ujú. tú Sí, sí, sabes, sí. nomás tenía la carga, pero no Pero había no estado estuve yo. ahí. Ajá, entonces yo pensaba que pues, qué difícil ha de ser. Y me acuerdo que nos fuimos a las calles, nos íbamos a las calles a las 12 de la noche y a buscar gente tirada en las banquetas. Y lo que encontráramos nos lo cargábamos y nos lo llevábamos. Va para adentro. Ajá. Wow. Entonces, no, pues cometimos un montón de errores porque pues levantamos a pura gente que estaba bien mal. Entonces, de la iglesia nosotros cubríamos los gastos del centro de rehabilitación y empezamos a entrar en una crisis tremenda Financiera. porque teníamos un montón de internos, pero ni uno de ellos trabajaba, ni uno de ellos nada. Entonces entramos en un proceso de, de que nos desestabilizamos ministerialmente y entonces paramos el centro de rehabilitación. Pero fíjate qué tremendo. Paramos el centro de rehabilitación y pues, le dijimos, eh, pues ya, váyanse. Son libres. Pueden irse a sus casas o a las calles o O no, a o sea, donde donde, ajá, quieran. sí, O sea, sí. pueden irse. Pero qué tremendo que después de algunos años supimos que muchos de ellos se levantaron. Ya Para la muchos de gloria de ellos, Dios. uno de ellos, por ejemplo, estudió medicina. Después del tiempo que estuvo, Wow, sí, sí, salió y salió con sí. otro chip, con otra Salió, mentalidad. exactamente. Y lo primero que hizo fue buscar a su familia y empezó a estudiar y a estudiar y después nos escribió y nos mandó fotos y lo vimos y no, pues quién será este camarada, ¿no? Y cuando ya nos dice, yo estuve ahí con ustedes. O sea, dentro de la inestabilidad financiera, Dios Ujú. cumplió su propósito Sí, en ese centro de rehabilitación. bien bello. Habíamos levantado como unos 25 muchachos. Hasta ahí ya no. Ya no Ya había. venía la gente de la iglesia, pastor, ¿cuándo vamos por más gente? ¿Verdad? La patrulla espiritual Por los tazos por dorados, los pastor. tazos dorados. No, ya no, No, les ya dije, no. no, ya párenle, ya. Ya no podemos, no No, 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 podemos no se podía con la ya. gente. No sabíamos cómo gestionar un centro, la verdad es que no lo sabíamos. Entonces paramos el centro, pero hubo un fruto lindo, Hubo un fíjate. fruto, así es, De pastor. verdad, hubo Así un es. fruto muy bello, Dios se movió y fue algo muy bonito, la verdad, ese tiempo.
que se cumplió el propósito, pastor. Sí, sí, sí. Qué bendición, pastor. Sí, y fíjate que te decía que la palabra que mi pastor me había dado con respecto a los jóvenes, Ujú. años más tarde iba a tomar eco esa palabra, porque en la ciudad nos juntamos algunos pastores y entonces ellos comenzaron un proyecto, bueno, lo comenzaron ellos, luego me llaman, me Ujú. invitaron a mí a sumarme, que le llamaron ellos ese movimiento Más Fuego. Y ese movimiento era un movimiento juvenil. Este, entonces ellos comenzaron con estas convocatorias, empezaron a invitar jóvenes y estaban reuniendo jóvenes para hacer noches de vigilias Ujú. de 7 a 11:30 de adoración y de intercesión. Entonces ellos ya habían tenido un evento previo, después me invitan, y entonces cuando me invitan, y yo le dije, bueno, pues amén, aquí estoy y traemos nuestros jóvenes Sí, y sí, nos sí. sumamos. Entonces me dicen, bueno, sí, pues trae a tus jóvenes y todo, pero queremos ver si nos apoyas con la música. Ujú. Entonces en ese tiempo yo empecé a preparar, a invitar músicos de la ciudad y así a juntarnos y, oigan, vamos a estar en Más Fuego, ¿no? Pues empezó un movimiento de Dios bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Eh, los jóvenes empezaron a llegar corriendo a las vigilias, llegaban corriendo Necesitados. y estábamos ya reuniendo 400 jóvenes, 500 jóvenes. Empezamos a hacer vigilias cada 3 meses y los jóvenes estaban empezando a encender, empezaban a moverse. Fue un movimiento tremendo de parte del Señor que duró aproximadamente como 6 años. Wow, mucho, mucho Fíjate. tiempo. Y fue un movimiento de jóvenes y que tenía que ver, pues porque hace cuenta que no porque fuera la parte más importante, pero el tiempo de la alabanza, el tiempo de la música fue como el punto detonante. Sí, O sea, los jóvenes llegaban por ese tiempo de música. por esa administración. Y había una expectativa muy fuerte. Entonces yo me remontaba, porque ves que hace muchos años que se hacía juventud hacia el Sí, éxito, ¿verdad? claro. Que No se diga hacía hace muchos muchos años, años. pastor, diga unos cuantos Unos años cuantos. que estábamos ahí, No, a claro. ver, sí son algunos Son años. muchos años, Muchos años. muchos años. Y yo me remontaba a esos tiempos, fíjate. Sí, sí, Y yo le sí. decía a estos pastores, porque varios de estos pastores, ellos no les tocó juventud hacia el éxito. Ok. No les tocó. No les tocó. Entonces a mí sí me tocó, pero yo era un chavito pues en ese tiempo y yo les decía a ellos, bueno, aquella generación era más aguerrida. Sí. Las veladas de juventud hacia el Eran éxito toda era la noche, hasta toda la noche. hasta en la mañana. Ajá. Empezaba en la noche y se terminaba en la mañana y ya te ibas a tu casa. Ajá. Y entonces yo le decía, en aquellos años, hombre, entrémosle, ¿qué tiene? Sí, sí. Y bueno, ahora esta generación pues ya es distinta, Ya es ¿no? distinto, sí, Ya sí, es sí. diferente. Entonces era de 7 a 11:30, pero tuvimos tiempos con Dios poderosos, de verdad, De bendición. extraordinarios, extraordinarios. Me acuerdo que invitamos al pastor, se llama José Luis Peñalosa, Ujú. que tiene una iglesia por allá en Ciudad Neza. Y ese hombre ya tiene su edad, quizá anda sobre los 70 años, quizá. Pero es impresionante porque a pesar de la edad que tiene, ese hombre arde por avivamiento. Ese hombre desayuna, come y cena avivamiento. Así es. Y moviliza jóvenes. A pesar de la edad que tiene, trae a los jóvenes orando, clamando, yendo a las calles, a las cárceles. Y es un hombre de avivamiento. Y me acuerdo que lo invitamos y en esa ocasión él ministró una palabra increíble donde él hablaba acerca de hambre por Dios, hambre de Dios. Y esa noche fue impresionante porque cuando él hace el llamado al altar Ujú. para que los jóvenes se acercan, eh, los jóvenes salieron corriendo desde la entrada del auditorio donde se hizo la actividad. Los servidores se fueron literal corriendo al altar a tirarse con el rostro en el suelo, queriendo presencia de Dios. Y me acuerdo que él empezó a ministrar a los jóvenes. Fue un movimiento del Espíritu Santo.
Poderoso. Impresionante. Impresionante. Entonces, bueno, en resumen, hemos estado caminando mucho en ese sentir de ver a Dios moviéndose, ¿verdad?, en esta generación. Así es. De ver a Dios visitando esta generación, y porque aún creemos de que esta generación todavía puede arder. Así es. Todavía pueden arder por el Espíritu Santo, ¿no? Y por eso ese ha sido, ahora sí que todo ese camino, todo ese recorrido me hizo entender por qué era necesario Porque estar era necesario estar con los jóvenes, pastor. con los jóvenes, y el trato con que fui discipulado, Exactamente. y los folletos. Su mochila. La mochila. Sí, pastor, sí. Todo ese tiempo tenía un propósito, todo eso que vivió tenía una enseñanza, una formación para Sí. este tiempo, para el llamado que Dios tenía para usted. Fíjate que me acuerdo que una tarde, era un domingo, nosotros teníamos reuniones en la iglesia donde yo crecí, en la mañana y en la tarde. Sí. Y me acuerdo que en el Inter, yo estaba en un tiempo de oración, fui y me postré ahí en el altar. En ese tiempo yo tenía como unos 16 años de edad más o menos. Y yo estaba pasando cambios, pero fuerte. Yo quería alejarme del Señor, yo quería dejar todo. Y me acuerdo que yo estaba orando ahí, hablando con Dios, llorando, quebrantándome, derramando mi corazón. Y entonces me acuerdo que se me acerca una amiga ahí mismo en la iglesia. Me dice, oye, a ver, levántate, me dice, tengo algo que decirte. Y entonces, pues yo me paré con los ojos hinchados, y me acuerdo que ella me ve y me dice, te está doliendo, ¿verdad? Y yo no le contesto nada. De hecho, me molestó su expresión, ¿no? Y ella me dice, te está doliendo, ¿verdad? Pero con una sonrisa en el rostro. Y yo solo la vi. Y ella me dice, me da gusto que te esté doliendo, me dice. Porque lo único que esto me dice es que estás siendo preparado para algo grande de Dios en tu vida, me dice. Y me alegra que te esté doliendo, porque si no te duele es porque tú no estás apuntando en ninguna dirección. Entonces, híjole, yo entendí que era Dios hablándome a través de ella, porque yo la estaba pasando mal. Porque desde pequeñito, pues estaba llevando un ministerio ya como un hombre adulto. Exactamente. Entonces yo no sabía lo que era ir al parque, o lo que es ir de vacaciones. Vivir a su edad. O nada, ni videojuegos, ni nada. Toda mi vida era ministerial. Creo que la primera vez que fui al parque fue cuando me casé. Me casé y fui al parque. Y fue al parque. Dijo, hoy puedo ir al parque. Sí, no, a mí me liberó haberme casado. Sí. Y algunas cosas, pastor. Sí. Es broma. No, sí, cabal. Sí. Sí, de verdad. Y bueno, sí, la verdad es que entendí muchas cosas. Sabes que a los 18, cuando estoy en el estudio de grabación, me acuerdo que me grabó Raúl Garzón. No sé si lo llegaron a escuchar, seguro Davicho sí. Raúl Garzón, un tipazo. Él estaba en la iglesia de Juan 14:6. Y entonces él me enseñaba sus fotos, ¿no? De que le había grabado a Miguel Casina. Claro. Y así, que había hecho cosas. Sí. Grandes. Y entonces cuando él me dice, oye, a ver, cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu iglesia? Y todo. Me acuerdo que le platiqué y Raúl me dice, simplemente no entiendo por qué sigues ahí. No, yo no entiendo, me dice. Yo no, por ninguna razón aguanto todo lo que tú has aguantado. Yo hubiera desertado. La cosa es que yo le digo a él, es que, ¿qué crees? Que yo tampoco entiendo por qué lo aguanto. O sea, cada que me pasa algo, le pregunto a Dios, ¿por qué permites que me pase esto? Y Dios simplemente me ha dicho, tú te mueves cuando yo te diga que es el tiempo. Cuando yo te dé la indicación de que te tienes que mover, tú te vas a mover. Y entonces Dios no me ha dicho que me vaya. Entonces, y mientras aguanto. Estoy aguantando. Sí, pasaron muchas cosas. En alguna ocasión me acusaron, pues era el líder de alabanza, y me acusaron de ratero.
porque no encontraban un piano. Ay, pastor, ¿cómo cree? Y usted con el piano, no, Y no. yo, pues yo qué voy a ¿Dónde saber. me lo lleve o qué? Pues tú eres el líder de la banda, tú tienes que saber. Pues yo no sé de qué me están hablando y vayan a mi casa si quieren. O sea, yo no sé de Sí, sí, qué me hablan. sí. Ya después me dieron cuenta que ese piano lo tenían ahí en la casa de rehabilitación. Lo tomaron prestado Lo para el tomaron centro. prestado. Ah, bueno. Entonces yo me lastimé mucho. Era otra Otra marquita, raya al otra tigre. guerra, el tigre. Y me Pastor. lastimé mucho y yo le decía a Dios, yo creo que hasta aquí. No, me dijo Dios, usted no se va todavía hasta que yo le diga. Y dije, bueno, pues está bien, pues me quedo. Y me quedé, luego pasaron traiciones y enfermedades. Me acuerdo que me enfermé una vez, pero grueso, mal, mal, mal. Yo oraba para morirme porque me puse muy mal. Y me acuerdo que me visitó el pastor y cuando me visita me dice, ¿cómo estás? Pues veme, yo estaba en cama, me habían puesto Ujú. vitaminas y todo, no podía caminar. Y me acuerdo que él me dice, ¿pero te sientes bien? Sí, pues ahí voy saliendo. Me dice, qué bueno, porque mañana tenemos culto de resurrección. A las Este, 6 de la te mañana. ocupamos a las 6 de la mañana Pastor. en la iglesia. Y yo le dije, bueno, si vienen por mí, pues sí, sí voy. Si Y el sí, Señor no me lleva antes y vienen por mí, yo voy. fueron por mí, me subieron cargando a la camioneta y pues llego apoyándome del muro, de la pared, llego al altar Sí, sí, sí. y empezamos a hacer limpieza del altar. Y cuando comienza la alabanza me desmayo, así en el piano, me, me desmayé y me quedé tirado encima del piano y los servidores me jalaron y me tiraron allá atrás en un sillón. Este, y ahí me quedé varias horas. Me quedé ahí. Ellos siguieron el culto, yo me quedé tirado en el sillón. Sí, 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 sí. Cuando ya regreso, cuando ya reacciono, me dice el copastor, ¿cómo te sientes? Digo, pues mal. Me dice, bueno, vamos a llevarte a tu casa. Y ya, me dejaron en la ¿Y casa. qué tenía, pastor? ¿Qué En ese le...? tiempo me había como caído una bacteria y empecé a ponerme con puros huesos. Entonces me tuvieron que empezar a canalizar, a ponerme vitamina y todo. Híjole, qué peligroso. Fue una temporada bien complicada y que también me costó digerir ese proceso porque este, pues yo sentí que yo no les importaba, o sea, que solo importaba lo que yo hacía, Claro, claro. pero yo no importaba. Y yo cada que iba con Dios, Dios me decía, no, lo que hoy pasa no lo entiendes ahora, me decía, pero lo vas a entender después. Y no, si cabal, lo entendí. Ya cuando empezamos a pastorear, vivimos ya dos divisiones, vivimos muchas situaciones y logramos entender por qué Dios Permitió. permitió todo eso. Y me encontré de repente a mi pastor por ahí, le di un buen abrazo y le dije gracias Por este proceso. por no haber tenido misericordia de mí. Exactamente. Yo necesitaba eso. Esa formación. Sí, porque para lo que vivimos ya en el ministerio, no hubiera podido. No, No hubiera podido. Si no no. me hubieran pasado por esa escuela, no lo hubieran Si no logrado. hubiera tenido esa coraza, no hubiera aguantado, pastor. Sí, yo creo que Dios me contuvo ahí en el horno, ¿no? Pero también Dios le dio a mi pastor ese coraje de decir, este muchacho Dios lo va a usar y no me importa si lo lastimo. Dios lo va a Que en el usar. proceso Dios lo va a usar y... Tengo que hacer lo que tengo que hacer con él y no me importa si se ofende. Y Y así. sí, y maduró, pastor. Fue de Maduró mucha bendición. mucha La verdad, bendición. bueno, ahora ya lo tenemos claro, ¿no? La verdad es que fue de mucha bendición, fue mucho aprendizaje y pues ahora la verdad que Dios ha sido muy generoso, muy lindo con nosotros. La iglesia que pastoreamos, Dios la ha levantado, ha habido crecimiento y bueno, hemos visto cosas muy bellas De parte de de Dios. parte del Señor. Así es. Pastor, y en la música, tome agua, por favor. ¿Cómo va su proyecto de música? ¿Cómo va esa parte?
Fíjate que comenzamos un proyecto de adoración que le llamamos nosotros Altar de Adoración. Eh, y bueno, la visión con ese proyecto fue en base a una palabra que el Señor nos dio, donde el Señor nos decía, quiero que rodeen la ciudad con adoración. Entonces comenzamos a hacer noches de adoración eh, en las iglesias que estaban alrededor de la ciudad. Sí, Entonces sí, sí. buscamos puras iglesias que estuvieran alrededor. Y esas noches de adoración eran noches de intercesión, de la administración de la palabra y de adoración intensa, 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 intensa. Entonces fue un movimiento muy bello, fíjate, muy poderoso, de verdad poderoso. Duramos 7 años trabajando Wow. en altar de adoración y culminó en la Marcha para Jesús en la Ciudad de México. Fue una experiencia maravillosa para nosotros porque al inicio del año, que fue hace quizá un par de años atrás, al inicio del año Dios nos había dado una palabra donde dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Dice, y si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces Dios nos había dado esa palabra al inicio del año, y yo le dije a los muchachos, este año tenemos que rugir con fuerza. El león de la tribu de Judá debe de levantar canción violenta sobre la ciudad. Entonces empezamos a buscar un repertorio que fuera como más agresivo en el tema de la alabanza. Empezamos a buscamos canciones. Y entonces me acuerdo que estábamos nosotros en ese sentir, estamos iniciando el año con esa visión, y de repente recibimos una invitación del apóstol Carlos Quiroa, que es quien organiza la marcha en la Ciudad de México. Y nos invita a ir a la Marcha para Jesús. Entonces nosotros hicimos una playera y le pusimos en la parte de atrás el rugido del león. Pero hace cuenta que cuando llegamos a la Marcha para Jesús, pues como nos había invitado el que la organiza, nos subió al tráiler que iba hasta adelante, el que iba en la punta de la marcha. Y fue una experiencia bellísima porque no logras ver dónde termina la gente. Y después nos decían que eran como 200,000 personas las que se habían reunido en esa marcha. Pero haz de cuenta que se subió un apóstol que venía de Brasil en el primer tráiler, porque el primer tráiler es un tráiler de intercesión. Y hay alabanza, intercesión, alabanza, intercesión. Que va abriendo el camino. El que va abriendo el camino. Entonces, allá en la Ciudad de México, toda la gente marcha al lado de los trailers. Entonces era una multitud impresionante. Pero fíjate que pasó algo muy bello porque cuando sube, él se llama Esteban Cervantes, es un apóstol en Brasil, que cuando él se sube al tráiler, él dice, voy a soltar una palabra que el Espíritu Santo me dijo cuando comenzó la marcha. Y entonces él dice, el Señor me dijo que en la punta de esta marcha va un león rugiente. Y todos los de atrás son cachorros en orden de batalla, dice. Entonces íbamos en la caminata y hubo un movimiento del Espíritu Santo ahí en la caminata fuerte. De hecho, me acuerdo que comenzamos a danzar, júbilo, y el piso estaba, se sacudía el piso, se sentía vibraciones en el piso, porque eran muchísimas miles de personas. Y fue algo precioso, precioso lo que Dios hizo. Entonces pasó esa ocasión y luego nos vuelven a llamar para la siguiente marcha del siguiente año, pero ahora no nos subieron a la caminata y nosotros sí queríamos, nos subieron a la plataforma. Y fue algo extraordinario de Dios.
Después tuvimos que parar porque la agenda de la iglesia local Ya no lo ya permitía. no me dio tiempo, Ujú. ya no me dio tiempo. Entonces, ahora yo estoy en esta transición, tengo algunos pastores que estoy equipando, porque siento que Dios me está llamando a la adoración en el país. Siento que Dios me está pidiendo, porque yo paré, yo dejé de producir, Ujú. dejé de componer canciones, paré Sí, sí, todo sí. porque me metí de lleno a la iglesia local, pero ahora siento que el país está como anémico en adoración, como que el país, México, porque México fue un brote de adoración maravilloso que estaba tocando el mundo. Pero de repente ahora vemos cómo sube República Dominicana, Ujú. suben otras naciones con un fluir de adoración muy fuerte y México solo empieza a tomar de allá, pero de Ujú. aquí Ya no sale. ya no sale brote Ujú. de adoración y ahora he sentido muy fuerte una carga de que el país Adoración. necesita brote de adoración. Así es. Y bueno, estoy orando por eso. Primero Dios, Estoy orando pastor. por Claro eso. que sí, que Dios cumpla una vez más ese propósito de la música en usted, pastor. Sí, bueno, amo la música, Así es. amo la adoración. En la iglesia me cuelo con los muchachos también. ¿Todavía Ah, ministra un instrumento? sí, bueno, siempre he tocado el piano, Sí. y de repente me cuelo con ellos y toco el piano mientras ellos. Pero pues, oye, uno se entume, cuando uno se mete a pastorear, uno ya no les da batalla a los muchachos. La verdad es Ya no que le da el tiempo. no, uno le intenta tocar con ellos y no les da. Y Ya no. ellos, ¿cómo es posible si usted hacía? Pues sí, Pero así. ahora hago más cosas. Sí, bueno, ahora, pues entre tanto, ¿no? Pero es bello porque la mayoría, por ejemplo, los muchachos que tocan en la iglesia conmigo, pues son hijitos de la casa que nosotros discipulamos, que aprendieron nos aceptaron al Señor con nosotros. Ujú. Entonces, pues es muy bello Ver el hacer fruto. música con los hijos, ¿no? Así es. Es Con delicioso. su hija nada más es la que ministra en el sax. Su otra hija, ¿no? Ajá, bueno, mi hija Cindy, Ujú. ella la que tiene 15 años, ella está tocando el saxofón. Mi hija Samara, la de 10 años, ella está aprendiendo viola. Wow. Ajá, ella está Ujú. aprendiendo viola. Y el más chiquito está estudiando trompeta, pero también le da la batería, pero también le da como que a Sí, todo sí, sí. ese tremendo. Qué bello. Entonces, en el grupo alabanza que tenemos en la iglesia, mi sobrino toca la trompeta, mi hija toca el saxofón, y luego tenemos otra chica que también toca saxofón, y luego tenemos otra hijita de la casa Ujú. que toca la flauta transversal. Wow. Este, y bueno, son hijitos que Dios Ujú. ha ido levantando en En la la iglesia. casa y ahora pues para mí ha sido como muy deleitante porque antes todos esos músicos yo los conseguía en la ciudad Sí. y nos juntábamos para ministrar en la ciudad. Pero, pero ahora ellos, no los de la ciudad, sino de la Parte de casa, la casa. se levantaron y en casa tenemos muy buenos tiempos de alabanza. Claro, claro. Excelentes. Sí. Me da mucho gusto, pastor. Sí, Dios ha Que sido bueno, realmente así misericordioso y es. hemos podido vivir tiempos muy ricos. Ahorita, bueno, ya están levantando otros chicos en violín, otros en viola que se están juntando con mi niña, otros que también están en trompeta y así se están levantando más y estamos orando al Señor nos Amén. permita, porque tú sabes que las bandas de ahora, pues ya es una onda más de secuencias, ¿no? Ujú. Una onda más cuatro músicos y que suena increíble, ¿no? Pero no, la verdad yo les estoy metiendo vieja escuela. Sí, 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 sí. Sí, Sí. yo les estoy clavando vieja escuela. Yo le digo, no, secuencias no. Quiero vieja escuela, Quiero quiero al algo. mono ahí tocando. Exactamente. Y bueno, estamos
creyendo al Señor, confiando Amén. que tenga misericordia, ¿verdad? Sí. Y nos permita poder. Seguir formando ministros Adoradores. y adoradores de música. Sí, y bueno, también en el país, ¿verdad? Así es, pastor. Si Dios nos permite. Que Dios nos permita y que Dios le permita ese Amén. sueño de seguir en la música, pastor. Amén, amén. Sí, bueno, realmente Dios ha sido bueno Amén. y bueno, para resumir todo, en resumen es que la adoración tiene que ver con revelación, ¿no? Marcus Brunet decía que el nivel de adoración se desprende del nivel de revelación que una persona tiene acerca de Dios, ¿no? Y la revelación se desprende de la intimidad. Entonces creo que esas tres cosas necesitan caminar juntas para que el adorador o los hijos de Dios o la iglesia de Cristo pueda entrar dimensionalmente a la persona de Cristo, ¿no? Porque mira, a veces, hace poco estábamos conversando con los muchachos de la iglesia y hablábamos cómo la Biblia habla de dos conceptos, ¿no? Una de ellas es con Cristo y otra de ellas es en Cristo, ¿no? Entonces veíamos que siempre que la Biblia menciona con Cristo, siempre ese término con Cristo siempre va a aparecer bajo un parámetro de sacrificio. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque el término de con Cristo es, yo estoy con Cristo para morir. Pero cuando habla de en Cristo, habla de ese nivel donde ya morimos a nosotros mismos, donde ya cedimos todo el territorio y donde ya nos volvimos accesibles a Cristo para todo el propósito maravilloso y eterno que Él tiene con nosotros, ¿no? Entonces yo le decía a los muchachos, como adoradores, para llegar a ese término de encontrarnos con Dios, necesitamos dejar de ser seguidores, necesitamos ser íntimos, acceder a su persona, acceder a su espíritu, acceder a su propósito, a su esencia. Y una vez que conoces eso, tu vida de adoración, tu vida cristiana, tu vida personal cambia, porque ahora ya no estás siguiendo un modelo sistematizado de vida de fe, sino un modelo revelado que te ha sido impartido por la vida de Dios vibrante y ardiente dentro de ti, que está provocando efectos que trascienden hacia la eternidad, ¿no? Así es. Entonces, fíjate, esa es mi inquietud, mi sentir, porque he notado que la nueva generación conocen de Dios, pero no lo conocen a Él. Así es. La nueva generación de jóvenes que se están levantando, que es una generación muy pensante, muy analítica, que filosofa demasiado, que cuestiona todo. Con dones, pero no hay intimidad. Así es, muy hábiles, muy capaces, muy equipados mentalmente, ¿no? Pero que de alguna manera muy extraña, tanto conocimiento y tanto intelectualismo ha cerrado las vías en las que el Espíritu Santo puede revelarles al Padre, ¿no? Entonces muchos de ellos están caminando como Job decía, ¿no? Porque Job decía hasta el último capítulo, ¿verdad? De Job dijo, ahora dice, ahora yo conozco, dice, que todo lo puedes. Sí. Y que no hay pensamiento de hombre que te sea oculto. Entonces pasó toda una vida, Job, para poder entrar a ese nivel de descubrir la profundidad de Dios, de descubrir su esencia, de descubrir cómo Dios actúa. Entonces yo le he dicho a los muchachos, necesitan crecer en intimidad para que crezcan en revelación. Y a medida que van creciendo en revelación, van a poder crecer en adoración, porque su adoración va a tener el impacto que la Biblia dice. Va a golpear los aires, va a abrir los cielos, va a poder traer el reino de Dios a la tierra. Eso va a suceder. Pero eso va a suceder si ustedes caminan en esas tres dimensiones. Una intimidad sólida, profunda, que los conecte a una revelación de quién es Dios. Y una vez que Dios te es revelado, tu nivel de adoración cambia. Entras a otro nivel. Ya no adoras igual. Jamás adoras. En la vida vas a volver a adorar igual. Porque ahora conoces a quién estás adorando. Así es. Lo conoces, lo sientes, lo percibes, lo hueles.
dimensionalmente ya estás inmerso en un ambiente. ¿Por qué? Porque has accedido a la profundidad de Dios, ¿no? Y yo les decía a ellos, por ejemplo, cuando hablas acerca de que Jesús reunió a sus discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que ellos ven? No, pues unos dicen que eres esto, Juan el el otro, Bautista, ¿no? Elías. Y entonces el Señor le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, le dice. Hijo de Dios. Entonces Jesús lo interrumpe con algo muy poderoso, porque le dice, eres bienaventurado. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tú ya eres accesible al Padre. Porque no te lo reveló. No te lo reveló. Entonces accediste al Padre y el Padre pudo acceder a ti y te reveló, te abrió los ojos, te quitó el velo. Y ahora te están mostrando cosas del reino de los cielos que no lo entiende cualquier terrenal. Que no cualquiera lo entiende. Entonces por eso yo le decía a los muchachos, la adoración no va a ser dimensional si solo está centrada en hacerlo bien o en hacer buena música. La adoración necesita estar vinculada a una vida con cercanía, con intimidad, corazón con corazón, cuerpo con cuerpo, que el alma se funda con su persona. Y cuando eso sucede, sí o sí, tu vida cristiana se va a traducir en otro idioma. Y la de los demás también. Así es. Así. Sí, entonces, bueno, sabes que perseguimos eso. Ese es mi sentir, esa es mi inquietud, eso es algo que arde muy fuerte en mi corazón. Y es la necesidad de que esta generación, que no es como trasladar la vieja escuela, ¿no? Porque me acuerdo que una vez mi pastor, ahora quien nos cubre, nos decía, nosotros no comunicamos un evangelio cultural, nosotros comunicamos el evangelio del reino. No comunicamos una cultura, no comunicamos una tradición, sino que nosotros estamos en la tierra para conectar el cielo con la tierra. Con la tierra, así. Por eso la iglesia está aquí, porque nuestro trabajo es traer el cielo a la tierra. Entonces, por ello es que siento que esta generación está muy materializada, muy secularizada, y ha perdido mucho la revelación acerca de quién es Dios, al punto, y a lo mejor aquí sueno feo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me habían invitado a unos cursos de ChatGPT para predicadores. Y decían, es una excelente herramienta porque te hace los versículos así, sí, te hace todo el bosquejo. Y yo decía, no, padrísimo, pero, o sea, ya no oramos, ya no le preguntamos a Dios ya no le preguntamos de qué quiere hablarle a su iglesia. O sea, ahora ChatGPT, o sea, el mundo hasta eso nos está quitando el mensaje. El escuchar la voz de Dios, ¿qué quiere que yo hable? Ajá, entonces eso está generando una sordera espiritual colectiva en la iglesia del Señor. Hay una sordera espiritual muy severa y eso por ende trae como consecuencia que la iglesia sabe más de Dios y lo conoce menos. Qué tristeza esa parte, ¿verdad? Entonces por eso hemos tenido esa carga y por eso te digo que la palabra que me dio mi pastor de préndelos ahora en esta etapa de mi vida, sí, ¿verdad? ahora hay que aplicarla. Ahora ¿verdad? toma un eco muy fuerte. Yo nunca supe que él me estaba profetizando en esos años. Exactamente. De que ahora en mi etapa de mis 43 años, que yo le decía hace poquito al pastor Chepo, no sé si lo conoces, seguramente sí, ¿verdad? Pero le decía, Chepo, ya me siento viejo. Estás loco, me dijo Chepo. Yo a tu edad apenas estaba tomando. Estaba empezando. Sí. Sí, pastor. Pero obviamente ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya 43 y ya se siente el cambio. Pero siento que Dios está todavía trabajando sobre algo y muy seguirá bello. trabajando, primero Dios, claro que sí. Sí, bueno. Yo me puedo quedar aquí 3 horas. Encantados de tenerlo aquí. No, gracias. Encantado de que haya acudido a la cita, de escucharlo, de que nos comparta parte de su testimonio, de su vida, de cómo Dios lo ha usado y lo seguirá usando. Amén. Y si nos quiere compartir sus redes sociales también, para que las personas que lo ven puedan saber dónde encontrarlo.
Oh, bueno, claro que sí. Bueno, tenemos, yo aparezco en Facebook como así cabal, David David Alfaro. Alfaro. Así fácil, ¿no? Sí. Y también, bueno, la iglesia aparece también como tabernáculo de adoración. Y también igual así me encuentran en David Alfaro en Instagram. En Instagram. Ajá, entonces bueno, Y ahí para estamos escuchar para su música, servirles. que ya está grabada. Fíjate que mi música no la tengo cargada en ninguna plataforma, no la tengo porque estamos, pues bueno, ha cambiado la generación, ¿no? Entonces estoy ahorita en un proyecto de actualizar los arreglos, de actualizar las canciones y bueno, pronto van a tener algunas Noticias. novedades de eso. Primero Dios que sí, para volverla a escuchar. Sí, primeramente Dios. Muchas gracias, pastor. Qué bendición No, tenerlo gracias a en ustedes. casa. Yo muy feliz, muy agradecido también por el honor de compartir este tiempo y bueno, Es espero nuestro el honor, pastor. que pueda ser de bendición, Claro ¿verdad? que sí. Para las personas y que la nueva generación pueda ser un poquito de salpicada Sí, de lo que Dios está buscando para esta nueva generación, así ¿verdad? es, y así será. Gracias, que Dios Muchas les gracias, bendiga pastor. mucho. Dios les Muchas bendiga. gracias.